Dios les bendiga, qué honor, qué privilegio estar de nuevo con todos ustedes a través de este medio y en este estudio del libro de Apocalipsis. Y los que me han estado siguiendo saben que hemos estado estudiando especialmente el mensaje a las 7 iglesias. Y ha sido un estudio muy riquísimo. Yo lo he disfrutado. Yo espero que también ustedes lo estén disfrutando. Ha sido un estudio ligero, no ha sido profundo, pero a mí en lo personal me ha bendecido mucho. Y como ustedes sabrán, los que han estado siguiéndome en estos estudios saben que ya estudiamos, pues obviamente, el mensaje a la iglesia de Éfeso, ya estudiamos el mensaje a la iglesia de Esmirna, ya estudiamos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ya estudiamos el mensaje a la iglesia de Tiatira, ya estudiamos el mensaje a la iglesia de Sardis, ya estudiamos también el mensaje a la iglesia de Filadelfia y la semana pasada estuvimos estudiando el mensaje a la iglesia de la Odisea, pero quise continuar con este mensaje a la iglesia de la Odisea porque hubieron 5 palabras que me llamaron la atención ahí poderosamente, y pues es lo que está en el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 3. Como usted sabrá, esta iglesia era una iglesia que creía que estaba bien porque tenía recursos, porque tenía dinero. Sin embargo, cuando el Señor le envía el mensaje, el Señor le dice que por cuanto no era fría ni caliente, sino tibia, Él la iba a vomitar de su boca, ¿verdad? Y lo que me llamó la atención ahí en esto fue lo que el Señor le dijo en el versículo, bueno, si podemos leer el versículo 15, 16 y 17, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero el versículo 17 es donde están las 5 cosas que yo quiero que hoy pues las miremos y podamos aprender de todo esto. Dice el versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice el Señor. Oiga bien, qué tremendo. Una iglesia que decía que era rica porque tenía recursos, porque tenía dinero. Y decía la iglesia, y me he enriquecido. Pero lo más tremendo, que a lo mejor también por causa de esto había orgullo también en esta iglesia. Y dice el versículo: y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es, de alguna manera, lo podemos relacionar con el orgullo, porque decía que no tenía necesidad. Y la semana pasada estuvimos viendo que esta iglesia sufrió un terremoto, me parece que unos 60 años más o menos antes de Cristo. Y esta ciudad, ¿verdad?, de la Odisea, reconstruyeron la ciudad ellos mismos. No tuvieron necesidad de pedirle dinero a Roma. Ellos mismos reedificaron la ciudad, y eso pues hacía que de pronto ellos se sintieran hasta cierto punto orgullosos. Y lo tremendo es que esta iglesia, creyendo o diciendo que era rica y creyendo que se había enriquecido y creyendo que no tenía necesidad de nada, el Señor le dice en el versículo siempre 17, y dice: y no sabes, le dice el Señor, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y estas son las 5 palabras prácticamente que pues hoy quiero que las miremos así rapidito. Este video va a ser cortito porque me llamaron la atención poderosamente estas palabras, y yo quiero pues que las miremos hoy y que aprendamos de todo esto, queridos hermanos, porque el propósito es ese. El propósito no es simplemente saber y qué mensaje que el Señor le dio a esta iglesia, sino que el objetivo es aprender y también de alguna manera
aplicarlo a nuestra vida, o de pronto también hacernos como un autoexamen de cómo está nuestra vida. ¿No será que nosotros en alguna manera hemos permitido el orgullo, verdad? Porque esta iglesia de alguna manera tenía también el orgullo por causa de que tenían suficientes recursos. Entonces, estas cosas, aparte de aprenderlas, nosotros tenemos que hacernos un autoexamen y corregir aquellas cosas que no están correctas, porque como usted sabrá, yo le he enseñado en estos estudios que estos mensajes pues se pueden interpretar de varias maneras, y una es un mensaje a una iglesia en particular o a una persona en particular. Entonces, miremos acá lo que significa esta palabra desventurado. Mire lo que significa esta palabra desventurado. Significa apocado y de poco espíritu. En otras palabras, esta iglesia que decía que tenía dinero, que era rica y que se había enriquecido y que no tenía necesidad de nada, el Señor la ve de una forma diferente. Porque el Señor, ¿cómo la ve? El Señor la ve apocada, la ve cosa poca. Y también lo otro es que tenía poco espíritu. O sea, esta iglesia, si bien es cierto, tenía recursos, tenía dinero, tenía finanzas, no tenía necesidad de andar prestando a nadie, pero había descuidado lo más importante. El Espíritu Santo no estaba morando en esa iglesia. ¿Y de qué sirve, mis amados hermanos, si nosotros, el Señor, pues permite que tengamos recursos, que tengamos dinero? Si no está el Espíritu Santo de Dios ahí, somos apocados. Si no está el Espíritu Santo de Dios ahí, tenemos poco espíritu. No hay vida de Dios. En otras palabras, entonces esta iglesia, que aunque tenía recursos, aunque tenía dinero, estaba apocada y tenía poco espíritu. Mire qué tremendo, hermano. Y la otra palabra, voy rapidito, le digo, este mensaje va a ser corto. La otra palabra que el Señor le dice a esta iglesia es la palabra miserable. Así le dice el Señor: tú eres un miserable. ¿Y qué significa miserable? La palabra miserable significa muy pobre y sin valor. ¿Qué le parece, hermano amado? Esta iglesia que se consideraba rica, que se consideraba que se había enriquecido y que no tenía necesidad de nada, el Señor, ¿cómo la ve? La ve muy pobre y la ve sin ningún valor. ¿Por qué? Porque esta iglesia de alguna manera se había desviado, se había inclinado más que todo por la riqueza financiera y había descuidado, ya lo dije, la parte espiritual, que es lo más importante en una persona, que es lo más importante en una iglesia. Lo más importante en una iglesia es lo espiritual. Donde está el Espíritu de Dios, esa iglesia sí puede decir que es rica. Pero cuando una iglesia lo único que tiene es dinero y descuida lo demás, el Señor, como dice que es muy pobre y es sin valor. Porque ¿de qué sirve tener dinero si no tenemos al Espíritu Santo de Dios? Somos pobres y somos sin valor. No hay valor. Donde no está Dios, ahí no hay valor. Y esto es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Ahora, la otra palabra pues es la palabra pobre. El Señor le dice: tú eres un desventurado, tú eres un miserable y tú eres un pobre. Pobre. ¿Qué significa la palabra pobre? Y la palabra pobre significa escaso, incompleto. Eso es lo que significa la palabra pobre. Por supuesto, yo no estoy relacionando esto con la pobreza, ¿verdad? Y decirle a una persona que es escaso porque no tiene dinero, sino que lo que yo quiero que entendamos es que esta iglesia que supuestamente no tenía necesidad de nada, una iglesia que decía que era rica, que lo tenía todo, el Señor la ve
Pobre, que significa escaso, incompleto. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque una persona puede tener dinero, pero es lo único que tiene, porque su mente, mire, su mente es pobre. De nada le sirve tener. Esta iglesia tenía dinero, pero era una iglesia que, oiga, escasa, una iglesia incompleta. ¿Por qué? Porque le faltaba lo mejor. Y vuelvo a la carga, le faltaba lo mejor. No había presencia de Dios, no había presencia del Espíritu Santo ahí. Y por eso es una iglesia escasa, porque la parte espiritual era muy pobre. Entonces una iglesia incompleta, una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, o una persona que no tiene el Espíritu Santo, es una persona lamentablemente incompleta y es escasa. Qué tremendo, hermano amado. Yo espero que estemos aprendiendo en este momento y que el Señor nos ayude a hacer un autoexamen y aplicar esta palabra a nuestras vidas, porque el tiempo que estamos viviendo, queridos hermanos, son tiempos para evaluar cómo está nuestra vida delante del Señor. Si el Señor viniera a nosotros, si el Señor nos enviara un mensaje y, hermano, encontrar estas cosas en nosotros, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Así que es tiempo de evaluarnos de cómo está nuestra vida espiritual. Pero la otra palabra que el Señor le dice a esta iglesia es la palabra ciego. Ahí le dice, eres desventurado, eres miserable y eres pobre y eres ciego. ¿Qué significa la palabra ciego? Y la palabra ciego significa incapacitado. Esta iglesia tenía esa característica. Ellos creían que porque tenían dinero lo tenían todo. El dinero no lo es todo. Claro que lo necesitamos, pero el dinero no lo es todo. Porque esta iglesia, mire, era una iglesia ciega. No tenía visión. Era una iglesia incapacitada, no tenía visión. Mis amados hermanos, una iglesia que no tiene visión, no sabe para dónde va. Una iglesia que no tiene visión, hermano amado, tarde o temprano va a fracasar porque no tiene una visión, no tiene algo que ha recibido del Señor, algo que lo dirige, que lo guíe para dónde va. Y la iglesia de Cristo tiene que estar conectada con la visión de Dios. ¿Y cuál es la visión del Señor? La visión del Señor es que nadie se pierda. La visión del Señor es que todos procedan a un arrepentimiento. Y una iglesia que solo se enfoca en el dinero, en las finanzas, pierde la visión, pierde el enfoque, hermano amado, de por cuál la iglesia existe. Entonces esta iglesia ya no le interesaba el evangelismo. Esta iglesia ya no le interesaba ganar las almas. Esta iglesia no se preocupaba por aquella persona que no conocía al Señor, porque se habían enfocado únicamente en acumular dinero, acumular riqueza. Ellos decían, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Sin embargo, era una iglesia ciega porque había perdido la visión del Señor y era una iglesia incapacitada. No tenía esa capacidad de avanzar, de evangelizar, de ganar las almas. Qué tremendo, mi amado hermano, cuando enfocamos nuestra mirada solamente en lo terrenal y no ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales. Qué tremendo. Continuamos y esta es la última palabra que el Señor le dice a esta iglesia. Mire qué tremendo. Eres desnudo, estás desnudo. Una iglesia que, hermano, quizá tenía, qué sé yo, grandes vestidos ahí porque tenían pues dinero, porque estas regiones, yo les hablé la semana pasada, que era una región donde producían muchas telas muy lindas, ¿verdad? Donde ellos se podían fabricar esos vestidos bien lindos. Sin embargo, el Señor le dice a esta iglesia que era una iglesia desnuda. ¿Por qué? Porque había perdido lo más importante, había perdido lo más esencial, había perdido el enfoque a Dios, el enfoque a lo espiritual. Y mire lo que significa la palabra desnudo. Significa
sin adorno. No tenía ese adorno. No tenía ropa. No tenía ropa espiritualmente hablando. Estaba desnuda. Mire qué terrible es esto, amado hermano. Cuando una iglesia cae así. Esto es terrible. Porque no tiene lo más importante. No tiene esa cobertura. Pero qué lindo cuando una iglesia aprende a depender del Señor. El Señor la cubre con su Santo Espíritu. El Señor lo cubre, hermano, con esa gracia. Sin embargo, esta iglesia había perdido la gracia, había perdido eso. Estaba, mire, sin adorno. La ropa le da ese adorno a una persona. Qué lindo es ver a una persona bien vestidito, bien planchadito. Es como un adorno, ¿verdad? Ahora traigamos esto a lo espiritual. Así es cuando estamos revestidos de Cristo, mi amado hermano. Pero eso sucede cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en Dios. Cuando nosotros ponemos primero a Dios en todas las cosas. Sin embargo, esta iglesia era todo lo contrario. Tenían recursos, pero habían descuidado lo más importante. Habían descuidado la parte espiritual, lo más importante en una iglesia y en una persona en particular también, mis queridos hermanos. Así que esto era lo que yo quería pues compartirles en esta ocasión. Pero antes quisiera leer el versículo 18 antes de terminar esta transmisión. Dice el verso 18, cuando después que el Señor le dice todo esto a esta iglesia, le dice en el verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Oiga, hablando de lo espiritual, ¿verdad? Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Este es el consejo que el Señor le da a esta iglesia de la Odisea. Ya pues las otras cosas ya nosotros las vimos en el mensaje anterior. Si usted no lo ha visto, le aconsejo que lo vea para que una aquel mensaje con este resumen que hemos hecho hoy en estos versículos. Así que yo espero, hermano, que esto haya sido de bendición para usted. Hoy culminamos prácticamente este estudio del mensaje a las iglesias. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con el capítulo 4 y luego el capítulo 5, que es una mirada al cielo prácticamente. Luego vamos a continuar con el capítulo 6, que en el capítulo 6, pues ahí están al menos 6 sellos de los que habla este libro de Apocalipsis. Así que siga estos estudios. Yo estoy seguro que nos van a bendecir mucho, y no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube y también pulsar ahí la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Nuestro objetivo es bendecir al cuerpo de Cristo en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Así que quisiera terminar este estudio con una oración, pidiendo al Señor que Él nos ayude a nosotros a poner en práctica esta palabra. Padre, te doy muchas gracias por esta gran oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder estudiar, Señor, estos mensajes a estas iglesias. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, porque nosotros consideramos que no somos mejores que estas iglesias, Señor. Tenemos muchas cosas que nos hacen falta, Señor, pero hoy pedimos tu gracia, hoy pedimos tu favor, Señor, y que tú nos ayudes a poner en práctica, Señor, aquellas cosas que tú nos has hablado, aquellas cosas, Señor, que de pronto, Señor, tú nos has reprendido también de alguna manera. Ayúdanos, por favor, Padre, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, los espero la próxima semana. Con la ayuda del Señor estaremos acá en una nueva transmisión. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.